Hola, ¿qué tal amigos? Antes de comenzar con el super video del día de hoy, quiero pedirte que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas, le des like a la página de Facebook, nos sigas en Instagram, cheques la cuenta de TikTok y veas qué tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. Vamos con el video. Bueno amigos, en el video del día de hoy vamos a hacer las luces secuenciales para los retrovisores del Passat. También aplica para Bora, Jetta 6. El coche que ustedes tengan es el mismo procedimiento, ya que vamos a adaptar una tira LED en el plafoncito de las direccionales. Y ahora sí, pues vamos a tener un movimiento secuencial en los espejos retrovisores. Entonces, no te pierdas el video, está padrísimo. Saludos a toda la banda de YouTube, saludos a toda la banda de Facebook, Instagram. Estamos creciendo muy bien en todas las redes. Y sin más, vamos con el video. It's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far. Bueno amigos, pues aquí tenemos el Passat. Entonces vamos a cambiarle esto. Vamos a cambiarle, digamos, esta vista por una que tenga pues un poco, unos LEDs que hagan el movimiento secuencial. Ahorita tiene el foco normal. Vamos a ver unas tomas de cómo prende. Pero al final vas a ver que va a quedar bastante padre. Así es como se ve antes. Se ve bien, pero puede quedar mejor. Vamos a hacerlo. Ok, para hacer el cambio únicamente tenemos que retirar esta carcasa. No tenemos que retirar nada de este marco, no tenemos que quitar el espejo, no tenemos que hacer otra cosa más que quitar esto y sale la verdad bien fácil. Vamos a meter la herramienta plástica y la vamos a meter en una unión. De preferencia vamos a ver dónde está más separado. Aquí no se ve tan separado, pero aquí ya se ve más separado. Entonces vamos a meterla, yo creo que por aquí, y vamos a ir jalándolo así. Entonces vamos a meterla. Ahí ya se empezó a separar. Vamos a irla metiendo en la unión y la vamos botando hacia atrás. Ahí se empezó a separar. Va a salir así, hacia atrás. Entonces para no forzarla de más. Ahí está. Ahora tenemos una combinación Torx. Vamos a quitar estos dos tornillos Torx. Ahí quitamos uno. Vamos a quitar el otro. Ahí lo quitamos. Este también nada más la vamos a jalar hacia nosotros. Vamos a meter la herramienta. Vamos a empezar a hacer presión desde aquí. Y el último va a salir este. Ahí está empezando a salir. Y ahí salió. Únicamente la desconectamos. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos esta parte a la que vamos a ponerle la tira LED. Así se ve por la parte de adelante y así se ve por atrás. Vamos a quitar esta tapita que tiene aquí una flecha hacia arriba de cómo va orientada. Entonces vamos a quitar primero esta tapita. Y para eso vamos a meter un cúter aquí en todo el marco. Cuidadosamente vamos a ir metiéndolo en cada una de las puntas hasta meterlo y hacer un poco de palanca hacia afuera. Ahí lo hacemos con una punta, luego vamos con otra. Ahí entró un poquito más. Entonces en esa pues voy a tratar de clavarlo todo lo que se pueda en todo el lado del cuadrado y después hacer palanca hacia afuera. Ahí lo meto nuevamente. Hago palanca hacia afuera y ahí salió. Lo quitamos y es así como va a ir montado. Perfecto. Entonces ahora quitamos esta parte del circuito. Únicamente quitamos el cable y sale esta pequeña tarjeta de circuito que tiene ahí los dos LED que prenden. Entonces vamos a reemplazar esto y lo vamos a hacer por la siguiente tira LED. Ya sabes, aquí en la descripción te estaré dejando el link. Esta tira LED es la que va a hacer el movimiento secuencial hacia afuera y la vamos a poner más o menos de esta manera. Va a ir más o menos así, pero por la parte de adentro. Y si tratamos de meterla de esta manera no va a entrar, por lo que vamos a tener que separar esta parte transparente de la parte negra únicamente metiendo el cúter en todo el marco y haciendo presión igualmente hacia afuera. Como puedes ver ahí pues se empieza a despegar esta parte, pero hay que hacerlo cuidadosamente, si no corremos el riesgo de romperla. Ten cuidado para que no se te vaya a romper como a mí la navaja, pero me combino porque así queda un poco más chata, digamos, la punta, y así puedo meterla con un poco más de confianza. Además de que hace un poco más de contacto. Ahí ya terminamos un lado, vamos con el siguiente lado. Ahí estamos en uno de los extremos. Y continuamos separando la parte transparente de la parte negra. Ahí ya se separa un poco más.
Esta es la última parte y logramos separarla. Esta es la parte transparente que acabamos de quitar, que protege, digamos, todo esto. Ahora vamos a quitar esta parte transparente, que es la que guía la luz a lo largo del plafón. Únicamente la separamos de este extremo y sale. Luego la quitamos de aquí. Ahora, si metemos la tira LED, digamos desde aquí, desde el inicio, y la ponemos más o menos como debería de ir, ponemos esta parte que guía la luz a lo largo del plafón, y la tira LED, como hace un poco de bulto, pues no nos va a dejar el cerrar bien esta parte, no hace clic de manera adecuada, por lo que vamos a quitar esto, arrimamos un poco la tira y vamos a hacer unos pequeños cortes acá y en esta. Los cortamos más o menos a la mitad, o si puedes todo, digamos más o menos el grueso de la tira LED, que son unos 2 o 3 milímetros. Ahora sí, colocamos la tira LED como debe de ir, alineamos muy bien el inicio y ponemos esta parte transparente, que es la que guía la luz y le da vista, y ahora sí hace clic de manera adecuada. Muy bien, pues ya quedó bien montada la tira LED a lo largo de todo el plafón. Ahora vamos a hacer un pequeño corte aquí, porque ya no nos va a servir esta parte, esta tarjeta de circuito con los LED. Entonces esta va para afuera, lo cortamos mero al ras y vamos a pelar las puntas de los cables. Y también cortamos aquí más o menos dejando unos 2 o 3 centímetros para poder trabajar. Pelamos también las puntas de este lado. Perfecto, ahí ya pelamos los cables de ambos lados, la punta negra, la punta roja. Ahora vamos a trenzarlas, pero antes vamos a cortar un pedacito de tubo termocontráctil para sellar bien las uniones. Necesitaremos 2 pedazos más o menos de 1 centímetro. Los metemos. Ahora sí, vamos a unir cable rojo con cable rojo. Como es muy poco el espacio para trabajar, pues nos apoyamos en medida de lo posible de unas pinzas para trenzar de manera correcta. Ahí trenzamos bien la punta roja y la punta negra. Ahora sí le ponemos un poquito de soldadura a ambas uniones. Arreglamos un poco la soldadura para que no quede un grumo. Y ya que se enfrió un poco la soldadura, ponemos el tubo termocontráctil en las uniones. Y aplicamos un poco de calor con el cautín para cerrar ambas uniones. Y ya quedó listo. Ahora es tiempo de cerrar esta parte. Vamos a usar algún pegamento de contacto o el pegamento que tú gustes, pero que sea para plásticos, para que no queme el plástico. Yo voy a usar este cola loca. No es un cola loca normal, este cola loca sí puede pegar plástico, no lo quema. Entonces voy a cerrar bien esta parte y voy a ir aplicando el cola loca en todo el perímetro para que selle bien. Lo bueno es que este pegamento es de secado rápido, digamos que en unos 5 minutos ya queda perfectamente bien seco. Lo vamos poniendo bien, vamos saturando bien para que pues haga un buen sellado y no vayamos a tener alguna fuga de agua. Y 5 minutos después pues ya quedó listo. Ahora sí lo soltamos y vamos a poner esto en su lugar. Ponemos el cable aquí como debe de ir en la guía y metemos los cables. Ahora tomamos el cuadrito, lo orientamos como debe de ir y aplicamos igual pegamento en los 4 lados de la unión. Lo sostenemos unos minutos y ya quedó. Muy bien, eso fue todo, así de fácil. Ahora sí, pues ya, vamos a ponerlo. Bueno, si tú viste el video pasado, sabes que me robaron un retrovisor y conseguí uno en negro, por lo que ahora mi coche tiene uno en negro y uno en gris. Pues me gustó cómo se ve en negro, por lo que voy a pintar las dos carcasas al mismo tono de negro. Entonces voy a lijar ambas carcasas con lija del grano 1000. Una buena lijada a manera de quitar pues toda la tierra, contaminantes y un poquito digamos del transparente que tiene, a manera de dejarlo bien liso todo y crear un poco de textura para que se pueda pegar la pintura. Le damos una mano con pintura negra a ambas carcasas. Espero unos 20-30 minutos y le doy otra mano. Esta vez pues ya siendo un poco más cuidadosos y pues dándole bien por todos lados.
Ahí están perfectamente bien pintadas. Voy a dejarlas que sequen más o menos 1 hora. Ahora le voy a poner el Duplicolor 1K. Dice que es brillo extremo, vamos a ver. Le vamos a dar una mano. Y vamos a esperar más o menos unos 20 minutos. En las instrucciones dice que más o menos unos 10 minutos, pero yo lo voy a dejar unos 20 o 30 minutos. Entonces, ahí está, cuidadosamente terminamos de detallar y las guardamos. 30 minutos después le voy a dar otra mano de transparente para que queden bien brillosas. Le damos otra mano bien detallada, que llegue el transparente a todos lados de la carcasa. Pero sobre todo siendo cuidadosos de no darle una mano muy gruesa a manera de que no se chorree el brillo. Vamos a dejar reposar esto pues más o menos un día. Mientras voy a poner estas partes. Primero la conecto, la pongo en su lugar y ponemos los 2 tornillos Torx. Pongo la del otro lado, la conecto, la coloco bien en su lugar y pongo sus tornillos. Muy bien, 2 días después pues ya voy a poner las carcasas. Aquí pongo la de un lado. Es así como quedó. Pongo la del otro lado. Y es así como se ven. La verdad me gusta bastante cómo quedaron. Y ven nada más cómo es el movimiento secuencial. Me gusta bastante cómo quedó este trabajo. Y fue la verdad muy fácil, rápido y más que nada barato. Y es así como se ve en la noche. Bueno amigos, como pudieron ver, este cambio es bastante fácil, rápido y económico y le da una vista pues de coche un poquito más actual, porque mi coche pues ya es año 2013, ya tiene prácticamente 10 años de vida este coche y pues según yo pues todavía se sigue viendo bastante bien este Passat. Aplica pues ya sabes para cualquier coche que tenga un plafón ahí, o sea de la forma que sea, pues es únicamente abrir, meter la tira y conectar y eso es todo. Espero poder hacer este mismo cambio para otros coches y subirlo. Y pues ya sabes, si este video te gustó y te fue de utilidad, dale like al video, suscríbete al canal, dale like a la página de Facebook, síguenos en Instagram, chécate la cuenta de TikTok y ve que tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre, donde cada vez vamos subiendo más y más productos. Gracias.